Bien, como les decía al principio, es siempre una alegría, un gozo, ver cómo los hijos van creciendo al estilo como Jesús lo hizo, no solamente en estatura, en sabiduría, sino también en gracia de Dios. Son esas tres dimensiones que nosotros también hemos de ir creciendo. Y cada vez que un hijo de la iglesia va dando un paso en la fe, va creciendo en sabiduría y en gracia, todos nos alegramos. Y la iglesia entera se alegra, y como decía ahorita también, el cielo que se une a nosotros en esta Eucaristía, en el que mismo Jesús se hace presente, con su espíritu también pues se goza de esta fiesta. Bien, antes de pasar al tema propio de este día, quiero también decir algo con respecto al sacramento de la confirmación. El Espíritu Santo lo vemos manifestado en muchos textos de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Ya en el principio, desde el libro del Génesis, nos dice la palabra que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y ese Espíritu también interviene en la creación de cada persona. Cada vez que nace un niño, que más bien cuando es concebido, ahí también Dios crea un alma nueva, un alma espiritual, un alma inmortal. También eso lo vemos en el libro del Génesis, cuando la palabra nos dice que tomó barro, insufló sobre ese barro y ese barro cobró vida. Y el mismo Jesús, pues, después de ser bautizado, aunque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, en otros momentos de su vida también recibió esa fuerza, esa unción de la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo. Por eso dice el Evangelio que después que Juan Bautista lo sumergió en el agua, es decir, después que lo bautizó, apareció sobre él una paloma como signo del Espíritu Santo. Y hoy lo vemos en la sinagoga. Primeramente el Espíritu Santo lo conduce al desierto. Y luego pues lo vemos en la sinagoga diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha enviado, me ha ungido para llevar la buena nueva de salvación, para liberar a los cautivos, para proclamar el año de gracia del Señor. Así también nosotros, pues después de ser bautizados, el Señor nos concede también la plenitud de este don, el don de su gracia, el don de su Espíritu, Bien, vamos a ir entonces hilvanando con relación al tema que nos toca hoy. Peregrinos, somos peregrinos como símbolo de fe y de esperanza. Todo hombre es por definición un caminante. ¿Qué es lo que somos? Aunque no todos somos peregrinos. ¿Por qué no todos somos peregrinos? Porque hay quien camine errante. El que camina errante no sabe para dónde va. Y el que no sabe para dónde va, ya llegó. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces es distinto caminar como un errante que no sabe de dónde sale ni hacia dónde se dirige, a caminar como peregrinos. O sea, de por sí todos somos caminantes. Por eso hay un filósofo llamado Gabriel Marcel, que es también un gran filósofo sobre la esperanza cristiana, y dice él que el hombre es homo viator, es decir, el que siempre está en camino, Pues entonces el hombre por propia naturaleza es un caminante, pero Dios quiere que no solamente seamos caminantes, sino que seamos peregrinos. Y como decía, la gran diferencia de un caminante
y de un peregrino, de uno que camina errante, es que el peregrino sabe a dónde está y hacia dónde va. El errante no sabe, simplemente camina. Y el Evangelio nos ilumina también con relación a esto. Dice Jesús, yo me voy al Padre. De hecho, toda la vida de Jesús fue una peregrinación de Galilea a Jerusalén. Una peregrinación de Galilea a Jerusalén, donde murió, aquí en esta tierra. Y vivió toda la vida peregrinando por todas esas comarcas, que el Evangelio nos presenta, pero hace una peregrinación de Galilea hacia Jerusalén, donde muere también. Nosotros también somos peregrinos, y en ese peregrinar hay un camino. ¿Qué es lo que hay? Un camino. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es el camino? Jesucristo. A Felipe dice el Señor, yo me voy al Padre, y ya donde yo voy, ustedes también saben el camino. El camino. Y termina diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es el camino? ¿Qué es un camino? Un camino primeramente es un medio que nos lleva de un lugar a otro. De un lugar a otro. Por tanto, Jesús, caminando por Jesús, caminando en Jesús, caminando con Jesús, entonces llegaremos también a la meta. Y la meta es llegar a la verdad y la vida. Llegar a la verdad y la vida. Y la vida. Por eso el que sale de ese camino, el peregrinante que sale de ese camino se pierde. Jesús dice, yo soy el camino, no un camino, sino que soy el camino. El camino que nos conduce al Padre, el camino que nos conduce al cielo, nos conduce al cielo. Y en ese camino, que es Jesucristo, no caminamos solo. Otra nota de un peregrino es que el peregrino no camina solo. No es bueno caminar solo. El que camina solo, dice el Papa Francisco, que Dios tenga gloria, que uno solo puede ser que llegue más rápido, pero el que camina acompañado llega más lejos, Nosotros vamos a donde nos encaminamos, no es cerca, nos estamos encaminando hacia el cielo. Y por tanto que el Señor también pone en nuestra vida, en nuestra peregrinación, pone a otras personas para que caminemos juntos. Y por eso las primeras personas que pone en nuestra vida son a nuestro papá y nuestra mamá. Y papá y mamá son el sacramento de Dios para sus hijos. Son la vía que Dios usa para traerlo a este mundo, pero también para que lo guíen, para que los eduquen, para que los vayan formando hasta que ya sean ciudadanos. Pero además también en nuestro camino tenemos el sacerdote, el párroco. Es otro caminante con nosotros. Aquí no trabaja el padre José Altagracia solo. Trabajamos en comunidad. Y pone a los catequistas. Y luego también pone el profesor fuera de aquí. Es decir, Dios siempre pone, no caminamos solos, siempre hay otros que caminan conmigo. Y en ese caminar, entonces, hemos de ser testigos de esperanza. Un cristiano siempre camina con la esperanza de que va a llegar a la meta, de que va a llegar al cielo, que es nuestra patria definitiva.
Y por eso aquí, aunque haya dificultades, no pierde, podríamos decir, el sentido, no pierde los ánimos, no pierde la alegría. Y el Señor entonces nos da también su fuerza. No solamente nos da compañeros para hacer ese camino, también nos da su fuerza. Como el camino es largo, en el camino encuentro tentaciones, en ese peregrinar a veces me caigo en la desilusión y caigo incluso en el pecado. El Señor me da los medios, me da la Eucaristía, me da el sacramento de la penitencia y me da el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo se manifiesta en 7 dimensiones fundamentales. El primero es el don de la sabiduría, don de la sabiduría. ¿Y qué es eso de la sabiduría? La palabra sabiduría viene de saborear, porque no es una sabiduría cualquiera, no es una sabiduría cualquiera. Hay muchos tipos de conocimientos, hay un conocimiento humano, y es bueno aprender matemáticas y aprender sociales, y luego aplicarlo en la técnica. Qué bueno que tenemos luz eléctrica, que tenemos abanicos, que tenemos aviones, que tenemos médicos, todo eso es bueno. Pero la gran sabiduría que no nos puede faltar es la sabiduría del Evangelio, la sabiduría del Evangelio. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué no nos puede faltar esa sabiduría? Sin esa sabiduría todo lo demás como que le falta unión, le falta, podríamos decir, integración, le falta un sentido, le falta un para qué. Dice Jesús que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Si ustedes levanten la mano los que han hecho un sancocho aquí. ¿Quiénes han hecho un sancocho? A ese sancocho usted le echa los sazones, ¿verdad? Cebolla, ajo, el recaíto que no le puede faltar, ¿verdad? Pero no le eche sal. ¿Qué va a pasar con ese sancocho? Es difícil de comer. Y mire que tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Pero le hace falta la sal, que es la que le da unidad a todo eso. Y le pone el toque, le pone el sabor para que eso sepa bueno. Así es el Evangelio. Eso es el cristiano para el mundo. Somos la sal de la tierra. La sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora bien, quítele esos sazones al calce de sancocho y déjele nada más un poquito de sal. Quizás no quedará exquisito, ¿verdad? Pero se come, y se come mejor. Se come mejor que sin sal. Entonces, yo puedo tener mucho conocimiento y mucha sabiduría humana. Si me falta el Evangelio, eso no me sirve de nada. Pero si tengo el Evangelio, entonces aunque sea médico, yo voy a vivir mi vida cristiana. Y no voy a ser un despiadado con el que va a consultarse, sino que lo voy a tratar humanamente, cristianamente. Incluso voy a hacer obra de caridad. Porque a mí como médico, como profesor, tengo otro sentido para esa vida. Y todo está en función entonces de la vida cristiana, de vivir la caridad, de vivir la compasión, de vivir la justicia, la solidaridad, en definitiva la sal de la tierra. Y también mucha gente que no tiene muchos conocimientos, no tiene mucha sabiduría, pero tiene el Evangelio, entonces esa gente también viven alegres. Tienen un sentido para la vida, son fuertes, son resistentes, son caritativos, porque tienen a Jesucristo y dan ese sabor, dan ese. Entonces, como peregrinos también, vamos pasando por el mundo, dando sabor
a Jesucristo, derramando el perfume también de su espíritu, que es espíritu de compasión, espíritu de caridad y de vida. Y además del don de la sabiduría y del entendimiento, que son gracias de Dios, también el Señor nos da el don de la fortaleza, de la fortaleza. Y por eso también dice el apóstol San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando hacemos experiencia de Dios, cuando nos dejamos iluminar por el Señor, cuando me dejo también inundar de su gracia, consolar por su Espíritu, entonces aunque haya prueba, aunque pase por quebradas oscuras, aunque vengan tentaciones, el que tiene a Dios vence todo eso. El apóstol Pablo venció todas esas dificultades también en su peregrinar como peregrino de esperanza. Y finalmente tenemos también la misión como peregrinos de esperanza de ser testigos. Recibimos el Espíritu Santo para ser testigos del Señor. Hay una canción que dice: yo soy testigo del amor de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. No, nunca me has dejado, nunca me has desamparado. En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. El Señor nunca nos desampara, nunca. Y somos entonces testigos de este amor, testigos de las maravillas que Dios ha obrado en nosotros. Amén.